Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set equinótico en la 69 edición de Seminci en Valladolid. Y estoy aquí con Concha Barquero y Alejandro Alvarado, que son los directores y guionistas de Caja de Resistencia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y Caja de Resistencia está en la sección Tiempo de Historia. Y es un documental, estábamos hablando fuera de cámara, que deja un sabor muy amargo en la boca, ¿no? Y voy a hacer una cita, siempre los hijos de puta están allí. ¿Sí? Es una cita de Fernando Ruiz Vergara y esa es precisamente la figura que ustedes han tomado como centro de Caja de Resistencia. ¿Qué tanto sabían ustedes de Ruiz Vergara cuando se acercaron al personaje? Bueno, nosotros sabíamos más que de Fernando Ruiz Vergara, sabíamos de su película, de la única película que logró terminar, porque justamente de esos proyectos inacabados de Ruiz Vergara va a Caja de Resistencia. Era una película de la que habíamos oído, como andaluces, pues como personas cercanas al mundo del documental, y sabíamos que era una película censurada y que continuaba esa censura judicial vigente en nuestro país, ¿no? Entonces nos acercamos al fenómeno, por decirlo de una manera académica, para hacer una investigación. Y ahí es donde accedimos al hombre, a la persona, a este Fernando que se expresaba de ese modo, bueno, pues tan rabioso, que sí que puede de alguna manera también transmitir alguna amargura, quizás no tanto su expresión como el caso, como las consecuencias que tuvo, ¿no? Devastadoras sobre él también. Em, y bueno, descubrimos a ese hombre que siempre había perseverado alrededor del cine, a pesar de que nunca había logrado sacar adelante ninguna otra película. Y entendimos que eso era un acto pues, de injusticia, ¿no? Quiero decir, lo que había sucedido con Rocío y también con él, que era una persona muy potente, creativamente, políticamente, a todos los niveles, ¿no? En el 2011, cuando muere Ruiz Vergara, su vida queda en cajas. Y no solamente su vida, sus sueños, ¿no? ¿Cómo fue el encontrarse con esas cajas y decidir armar este puzzle que es hacer realidad los sueños de un cineasta maldito hasta cierto punto, ¿no? Claro, justamente en el año que coincidimos con Luis Vergara, tuvimos una relación bastante afectiva con él y tuvimos varios encuentros y él nos quiso vincular porque siempre a cualquier cineasta o amigo que se acercaba lo intentaba como vincular porque él entendía el cine de una forma colectiva, ¿no? Y él necesitaba un poco la fuerza de alguien o rodearse para poder llevar a cabo sus proyectos, que una de las razones por la que no pudo hacerlo. Entonces nos vinculó al último documental que él estaba, digamos, investigando y haciendo y bueno, nos propuso hacerlo, pero falleció. Entonces cuando sus amigos portugueses, bueno, pues tuvieron la generosidad de escanear todos los materiales, bueno, abrir esas cajas, ¿no? Y escanearlas, pues nosotros accedimos a ese material de una forma, digamos, fascinado, porque conocíamos algunos proyectos, pero otros no, ¿no? Y nos parecía interesante, pues, tras, digamos, ese intento de encargo, ¿no? De hacer una película de forma conjunta, pues nos parecía poéticamente que era muy interesante seguir su legado, nosotros como otra generación de cineastas andaluces tomar ese testigo, ¿no? Y pensar o elaborar o seleccionar algunos de esos proyectos inacabados. Sobre todo a nosotros lo que nos interesaba era no, digamos, replicar, digamos, la idea cinematográfica de Fernando, sino coger el alma, el corazón de esa historia, sobre todo las que tenían que ver con el presente, ¿no? Que todavía, digamos, que él quizás las pensó en el pasado, pero todavía seguían reverberando tanto en España como en Portugal, porque la película también tiene ese carácter ibérico. En ese espíritu, el que estás mencionando, Alejandro, también hay cuerdas que les unen a ustedes, ¿no? La memoria, el cine como acto de resistencia, o sea, son muchas afinidades. De hecho, Ruiz Vergara fue uno de los primeros que habló de la represión de un régimen, del régimen franquista, sobre todo en la región andaluza, ¿no? ¿Cómo es para ustedes encontrarse no solamente con esto, sino como cineastas, una y otra vez hacer obrar ese acto de resistencia, mantener la memoria viva, que no se borre y que no se olvide? Em,
Bueno, en realidad es que nosotros nos sentíamos un poco como, no sé si Ale lo ha dicho ahora, como un poco huérfanos en realidad, ¿no? Quiero decir, nosotros vivimos en Málaga, es considerada periferia, quiero decir, desde los epicentros de donde se produce cine, ¿no? Y bueno, y Fernando también vivió siempre fuera, ¿no? De todo ese circuito, ¿no? Él tuvo un periplo vital muy interesante, también fue migrante en el norte de Europa, luego recaló en la Revolución de los Claveles en Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros encontrar a Fernando y el hecho, además, de que él no hubiera continuado con su obra, nos parecía que era como muy revelador, ¿no? Como muy sintomático de cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, todo lo que queda fuera, todo lo que queda sin hacer, en realidad nos devela mucho acerca de cómo funcionamos, ¿no? De cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, por eso efectivamente nos parecía que era un acto de resistencia. Por su parte, haber siempre creído que existía la posibilidad del cine, de crear, ¿no? De pensar el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y para nosotros retomarlo era de algún modo reconocer ese legado que quizás no había pasado, ¿no? A la historia del cine, ¿no? Historiográficamente, ¿no? De un modo tan presente, ¿no? Como otros cineastas de la época, justamente por lo que sucedió con Rocío y también por el tipo de cine que él hacía. Y entonces para nosotros era pues una especie de acto de justicia, pero también no simplemente en una película con una finalidad en ese sentido justa o social, ¿no? Sino que realmente nos abría como un campo muy fértil a la creación, ¿no? Y a la reinterpretación de de todos esos proyectos, ¿no? De esas posibilidades, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son las claves o cuál es el secreto para no botar la toalla? Para no darse por vencido, para seguir, ¿no? Porque por todo lo que están, no solamente por lo que, por el trabajo de Ruiz Vergara, sino también por el trabajo de ustedes, ¿no? Que puede ser algo muy cansón, muy de, ay Dios, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me hago yo esto? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues la Qué verdad bueno que eso que pregunta, de verdad, porque esto no se habla mucho, ¿eh? De lo que te deja en el cuerpo la perseverancia. sí, la verdad, pues bueno, si esta película surgió en el 2011 y estamos en el 2024 estrenándola en Seminci, pues significa que hemos perseverado. Nosotros siempre hemos trabajado como unos pequeños artesanos dentro del cine, ¿no? El proyecto ha tenido una labor de investigación, una labor arqueológica que decimos, ¿no? De excavar, ¿no? Y recuperar también materiales olvidados que hemos encontrado la complicidad de Filmoteca Andalucía y Filmoteca Española, los descartes de Rocío, las películas de la cooperativa de Leca, la película Las dos orillas de Boyaín, y bueno, y toda esa labor siempre lleva mucho tiempo, ¿no? Después hemos conseguido, bueno, pues la financiación del ICA y de Canal Sur, gracias también a digamos, a que entraran en el proyecto la productora Azar Media y también los compañeros de Portugal, Bla Bla Media, por este carácter, digamos, ibérico que tiene la película. Y bueno, poquito a poco hemos ido bueno, arrastrando gente, digamos, a que nos acompañe en este proceso y la verdad que eso ha sido también clave para nosotros, rodearnos de personas que comprenden el cine que hacemos, este un poco cine lento o que creemos que no se puede hacer de otra forma porque la película también repiensa mucho, ¿no? La propia forma cinematográfica y para nosotros era muy importante pues bueno sentirnos a gusto con el equipo y que eso también acompañara la película y lo que ha sido la película, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues todo se mezcla, ¿no? Con tu vida, ¿no? Quiero decir, nosotros trabajamos mucho tiempo solos, ¿no? En soledad, quiero decir, los dos juntos, ¿no? Somos pareja también, nos dedicamos a otras cosas para vivir, bueno, como la mayoría de la gente que trabaja en cine, ¿no? Y eso, pues, por una parte puede desgastar, pero por otra creo que también te da como un cierto golpe de realidad, ¿no? Y equilibras de algún modo, ¿no? La importancia de las películas que hace y también qué sucede fuera, ¿no? Del cine, ¿no? Qué sucede cuando das clase, cuando te tienen la vida de otra manera, ¿no? Y en realidad para nosotros es como, eh, me parece que todo convive. Quiero decir, ¿no? Esa forma de hacer, no es solo lo que hacemos, ¿no? Es decir, para nosotros es también hacerlo de esa manera, un poco.
Hay algo en la película que yo dije contra. Ya en esos años había como que una unión de cineastas andaluces. Ruiz Vergara también estaba allí muy metido en todo eso. Y ustedes han mencionado ahora mismo lo de hacer cine desde el margen, ¿no? Desde la periferia, del que no es el centro. ¿Cómo sienten ustedes la evolución que ha tenido el cine hecho en Andalucía? Y lo voy a poner así en grande porque no podemos ir por ciudades. ¿Ustedes creen que ha tenido una evolución, digamos, positiva? ¿Ahora se reconoce más ese cine de márgenes? Bueno, claro, el cine andaluz, la verdad que en los últimos años, ¿no? Y ha tenido un pulso bastante interesante con películas que han sido señeras en festivales nacionales e internacionales, sin duda, ¿no? Y yo creo que ha hecho también, hay como una industria ya consolidada, una serie de productoras que trabajan en Andalucía dentro digamos, del contexto industrial, ¿no? Y de la ficción y el documental. Pues nosotros, claro, como comentaba Concha, como nosotros trabajamos de otra forma, ¿no? Nosotros también nos sentimos un poco al margen de esa forma de producción, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, es otra diferente, porque entendemos que también el cine, yo pienso que enriquece las distintas miradas, ¿no? Y las distintas formas de hacer, ¿no? Que yo pienso que hay que repensar mucho eso. Y bueno, y siempre estamos un poco a que las instituciones, las plataformas, las televisiones también, digamos, que esto es siempre difícil, ¿no? Apuesten también por mirar un poco más allá digamos, el punto de vista industrial, ¿no? Y que nuestras películas, que son mucho más frágiles, mucho más débiles, mucho más artesanas, también puedan tener un hueco dentro del circuito, ¿no? Porque igual que en todas las películas necesitamos público, ¿no? Y eso también añade otra dificultad a nuestra forma de producción, ¿no? Sobre todo el documental, ¿no? Que el documental, aunque ha tenido últimamente como que un gran impulso, sigue siendo como que la hermanita menor, la que está sentada en la mesa de los niños, la que se ve por encima del hombro, ¿no? Que allí también entonces está esa labor de perseverancia de ustedes, ¿no? Bueno, claro, y es que pienso que hay que confiar, ¿no? Que hay que confiar en el cine, en las películas y también en el público, ¿no? Y que los espectadores y las espectadoras son mucho más abiertos de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Cuando segmentamos, ¿no? Y cuando ponemos categorías, ¿no? Y etiquetas, ¿no? A lo que se hace, ¿no? Y eso lo vemos nosotros pues como público, como programadores que también hemos sido, y naturalmente tenemos que creer en eso, pero pensamos que es que también hay distintas maneras de mostrar las películas, ¿no? Y una película como la nuestra, por ejemplo, como Caja de Resistencia, pues no es solo porque sea más o menos ni compleja, ni por su forma, ni por nada, pero pensamos que es interesante también acompañarla, quiero decir, ¿no? O sea, acompañarla a nosotros, ¿no? Parte del equipo, ¿no? Y realmente y esperamos que en el futuro, ¿no? Podamos diseñar de alguna manera un circuito que sea flexible, que sea cariñoso y acogedor con la película, ¿no? Pero sí, todavía hay un prejuicio, ¿no? Con los documentales, ¿no? Y bueno, ya podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Pero también, ahora hay también un documental muy comercial que, bueno, que está ahí, que está en las plataformas y todo esto, ¿no? Que de alguna manera, pues como que parece que el término ¿no? Se apodera de alguna manera, ¿no? Y entonces te cuesta, a mí no me gusta presentar tampoco la película de ninguna manera, sí, por supuesto que es un documental, pero, y no creo que haya que relativizarlo esto, ¿no? Es importante, ¿no? Como la conexión realmente con la realidad, con la verdad de muchas cosas que están ahí, pero bueno, es una película, ¿no? Es cine. Sí, nosotros tenemos un proyecto en Málaga muy modesto de programación de una película al mes durante bueno, 6 meses, y cuando programamos bueno, películas que nos han estrenado en Málaga de cine español, nosotros tenemos la fortuna de tener Cine Albéniz que, bueno, que como está conectado con el Festival de Málaga, pues tenemos suerte como malagueños porque vemos una variedad de películas, pero cuando programamos estas películas y el público viene sin ningún prejuicio, si es documental, si es más experimental, si es no ficción, si es un híbrido, de pronto el espectador acoge la película muy bien y se quita, digamos, la careta, ¿no? Y ve el cine desde otra perspectiva, y yo creo que eso es, digamos, una labor pedagógica que tenemos que hacer todos. Ya para terminar, ¿qué es lo que ustedes quieren que se lleve la gente que ve Caja de Resistencia?
Ay, mira, yo creo que eso es lo que ahora mismo estamos como descubriendo en realidad, ¿eh? Porque ayer, y mira que hemos tenido tiempo para pensarlo, ¿eh? Porque me he estado 10 años haciéndola, ¿no? Pero como tengo todavía muy reciente la experiencia de haberla visto ayer en la sala, por primera vez con gente, realmente me formulé con esa pregunta, ¿no? ¿Vale? No con esos términos, pero yo sí sentía eso, ¿no? Como, ¿qué estará recibiendo en realidad la gente, ¿no? Y a mí me parece que lo rico sería, y me gustaría creer que Caja de Resistencia podría tener toda esa lectura. Pienso que es una película hacia la que te puede aproximar desde muchos ángulos, ¿sabes? O sea, creo que por una parte está todo el tema, digamos, de Rocío, ¿no? Como película, bueno, maldita, como habitualmente se le suele denominar, ¿no? Censurada a día de hoy. Está el tema de la memoria histórica, están todos los temas, digamos, políticos, está el tema de la recuperación de un cine que hace mucho que no, del que no se habla, de que no se ve una cierta también idea de andalucismo, ¿no? Que está ahí en la película. Entonces, bueno, la idea de la latencia, ¿no? Del cine latente, ¿no? De lo que está ahí de alguna manera escondido para emerger, ¿no? De toda esa idea que nos han desarrollado, que nos parece que es muy potente porque nos dice mucho de cómo funcionamos, ¿no? Entonces creo que en realidad yo quiero creer que hay suficientes capas como para que el público se aproxime desde cualquier sitio, ¿no? Claro, que haya una conversación. Es decir, Sí. yo creo que cuando uno termina una película, ¿no? Y ya deja de ser de uno y empieza a tener vida propia, ¿no? Y que los espectadores puedan verla en una sala de cine, lo que uno quiere es generar una conversación, que haya un diálogo, que haya un encuentro, ¿no? Y que haya, bueno, pues esas reflexiones que modestamente creemos que están ahí todavía latentes, esa herida abierta, ¿no? Como comentaba antes del tema de la memoria, ¿no? Cuestiones identitarias, ¿no? De cómo nos conforman, cómo somos como sociedad, ¿no? Eh, cómo ha sido esta trayectoria, ¿no? O cómo somos como ciudadanos del sur de Europa, ¿no? Donde al final estamos como en esta dinámica de la industria de servicios, ¿no? Repensar temas de en la transición se hablaba de la vivienda, ahora hablamos de la vivienda, ¿no? Y ahí la gente sale a la calle, ¿no? Bueno, pues toda esa conversación, digamos, enriquecer eso, ¿no? Bueno, no me puedo imaginar mejor final que este. Concho Barquero y Alejandro Alvarado, directores y guionistas de Caja de Resistencia, está en la Seminci en Tiempo de Historia. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir todo, la vida completa. Y bueno, aquí seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C, desde la Seminci. Gracias. Gracias.